Hola, te invito a conocer todo lo referente a los poderes en Costa Rica. Empecemos. El contrato de mandato es un contrato bilateral. Eso quiere decir que existen dos partes. En Costa Rica no estamos acostumbrados a decir mandato o contrato de mandato. En realidad lo que utilizamos es poder. Entonces, cuando nos referimos a un contrato de mandato, normalmente hablamos de otorgar o de utilizar un poder. Pero, ¿qué es un contrato de mandato? Bueno, una definición podría ser un contrato mediante el cual el mandante, que es la parte que otorga el contrato, el mandato, encarga al mandatario la realización de uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación. Entonces tenemos dos partes, el mandante que da el poder y el mandatario que lo va a ejecutar en representación y en nombre de quien le dio ese poder, que es el mandante. ¿A quién se le atribuyen los efectos del contrato de mandato? Bueno, se le atribuyen a la persona que dio el poder, quiere decir al mandante, también conocido como poderdante. Entonces, quien actúa es el mandatario o apoderado y los efectos jurídicos se le atribuyen al que dio el poder, que sería el mandante o poderdante. Las partes, como ya dijimos, son mandante, quien recibe los efectos de la ejecución de ese mandato o poder, y el mandatario, quien realiza las acciones. ¿Cuáles son los tipos de mandato o poder en Costa Rica? Bueno, existen cuatro en la legislación: el general y generalísimo, que son inscribibles ante el registro de personas jurídicas o registro mercantil del registro nacional; el especial y especialísimo, que no se inscriben, pero dependiendo de los efectos que vayan a provocar deben ser otorgados en escritura pública y no en documento privado. El contrato de mandato general sirve para realizar actos de administración simplemente. No puede haber disposición de bienes. ¿Qué significa esto? Que no puede el apoderado disponer o deshacerse de los bienes de su poderdante. Este tipo de contrato puede tener una limitación de suma, entonces podemos decir que es apoderado general con límite, por ejemplo, de $10,000. Entonces no podría ejercer ningún acto de administración en un negocio que conlleve un, digamos, beneficio o una afectación económica superior a ese monto. Pero también podría ser un contrato de mandato sin limitación de suma. Entonces podría ser cualquier acto de administración sin importar el monto o el montante del contrato o del negocio que se va a realizar. Hay una modalidad especial de contrato o mandato general, que sería el general judicial. Este tipo de mandato se utiliza para designar a una persona como representante legal del mandante en cualquier proceso judicial en que se vea involucrado. Este tipo de contrato únicamente se puede otorgar a favor de abogados, porque son los que están legitimados para ser mandatarios generales judiciales. La segunda modalidad o segundo tipo de contrato es el generalísimo, como ya indiqué anteriormente. Este brinda una amplia posibilidad de representación. Ya la facultad no solamente de administración, sino también de disposición de bienes. ¿Qué significa esto? Que el apoderado generalísimo puede traspasar bienes de su poderdante, porque así lo establece el tipo de contrato, de mandato. Esta disposición puede ser únicamente onerosa, no gratuita. Esto lo voy a explicar más adelante en otro tipo de contrato. Este contrato también puede tener límite de suma. O sea, con el mandato generalísimo también puede ser limitado por suma, como indiqué con el mandato general, pero podría ser también ilimitado. El tercer tipo de mandato es el especial. Se usa para un acto o negocio específico. Ese acto o negocio específico debe ser bien identificado, debe ser claramente establecido las facultades y la actuación que se va a realizar. Por consiguiente, la acción también podría ser de disposición de bienes. No se requeriría generalísimo, un mandato especial puede servir para disponer de bienes. Este tipo de contrato es muy común y muy popular a la hora de disponer de un bien, por ejemplo, un vehículo. Se utiliza mucho el mandato especial o poder especial para venta de vehículo. De hecho, podemos decir que es el más común. Esto tiene que ver también con el hecho de que no es necesario inscribirlo en el registro, entonces es muy fácil el otorgamiento del contrato en escritura pública, eso sí, pero como no debe inscribirse en el registro, se puede utilizar casi que en forma inmediata. Existe una modalidad de mandato especial o poder especial, que es el poder especial judicial. Este se utiliza para representación en un proceso judicial específico, no como el general, que es para todos los procesos.
sino para uno específico. Debe ser identificado indicándose las partes, el despacho donde se va a gestionar o utilizar el poder. También debe ser otorgado a favor de un profesional en derecho porque es quien debe representar a la parte en el proceso judicial correspondiente. La cuarta clase o tipo de mandato es el especialísimo. Este se utiliza para actuaciones específicas, pero sobre derechos personalísimos y que requieren un formalismo extremo. Son casos muy específicos, no es para cualquier actuación que se requiere. En este sentido, podemos decir que los actos para los cuales se utiliza el poder especialísimo son, en este momento, dos: para divorcio y para donación. Entonces, como dije anteriormente con respecto al contrato o mandato generalísimo, que era para actos onerosos de disposición, en el especialísimo se utiliza para actos de disposición gratuitos. O sea, si yo quiero donar una propiedad y voy a designar a una persona para que realice esa gestión, lo hago por medio de un mandato o poder especialísimo. Debo identificar plenamente a quién se va a realizar la donación y cuál es el bien u objeto donado. Entonces es muy específico, es un derecho personalísimo, como digo, porque es una liberalidad donar un bien y por consiguiente personalísimo. Con respecto al matrimonio, antes se utilizaba en Costa Rica este tipo de poder, pero fue eliminado o prohibido a raíz de uso inadecuado, digamos, del poder. En la actualidad se mantiene únicamente, aparte de la donación, para la realización de un divorcio. O sea, si la persona se quiere divorciar y no puede apersonarse a firmar documentos en su nombre, puede llegar un apoderado con un mandato especialísimo y firmar los documentos que correspondan. En cuanto a la disposición que he mencionado, onerosa gratuita, se puede determinar o explicar de la siguiente forma. La disposición onerosa es aquella en la que existe una contraprestación económica. Quiere decir, yo entrego un bien pero recibo algo a cambio, que sería otro bien o dinero. Y en la segunda, que es gratuita, estamos hablando de una liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es de parte del titular de los bienes, se libera sin recibir nada a cambio por la disposición o la entrega de ese bien. Es una donación, un regalo. Como indiqué anteriormente, debe haber una literalidad del mandato en ese sentido, indicando el bien y la persona a quien se le va a donar el bien como tal. Las obligaciones que se derivan del contrato de mandato. Bueno, para el mandante, él está obligado a remunerar al mandatario, a la persona que designó como apoderada. También debe reembolsar los gastos y los desembolsos que haya realizado el apoderado en el ejercicio de ese poder o mandato, y debe responder ante terceros, porque recordemos que las atribuciones jurídicas le recaen a él, no al mandatario. Entonces, todo aquel contrato en el que el mandatario represente al mandante, las responsabilidades, las obligaciones le recaen al mandante. Por consiguiente, debe responder ante esos terceros que contraten con el mandatario. Las obligaciones del mandatario son principalmente las siguientes: debe seguir las instrucciones en la ejecución del contrato que le brinde o le establezca el mandante. También debe actuar con diligencia y responsabilidad, porque a pesar de que las responsabilidades recaen sobre su mandante, él debe actuar con diligencia y responsabilidad, porque si lo hace en forma inadecuada al ejercicio del contrato de mandato, también podría tener que responder ante su mandante por esa ejecución. Debe rendir cuentas y entregar resultados de la gestión realizada con el mandato. La sustitución es una facultad que tiene el mandatario para encargar a otra persona que ejecute su encargo con el mandato. En principio esta facultad se encuentra prohibida, pero la ley permite que el mandante la autorice en forma expresa en el poder. Si no se expresa en el poder la posibilidad o esa facultad de sustituir el poder, no tendría esa facultad el mandatario. Debemos decir que el mandatario es responsable cuando hace la sustitución de la elección de su sustituto, porque si a él se le permite la facultad de que designe a alguien más para que ejercite el mandato, él es quien debe hacer la elección, salvo obviamente que el mandante haya establecido de una vez en el contrato de mandato a quién se le puede designar o sustituir ese ejercicio de poder. En ese caso, el mandatario no sería responsable de la elección porque no la está realizando él, sino el mandante. También debemos decir, en el caso de la sustitución para el mandato especialísimo, que la posibilidad de ejercer esa sustitución conlleva que la persona a quien se vaya a sustituir ese poder debe estar plenamente identificada en el poder. Esto quiere decir que el mandatario especialísimo no puede elegir a quién sustituye ese poder. ¿Por qué?
porque dijimos que se trata de derechos personalísimos del mandante. Por consiguiente, si él no establece la sustitución y identifica de una vez a quién se le realiza, no se podría hacer esa sustitución. ¿Cómo se otorgan los contratos de mandato? Bueno, el general y el generalísimo se otorgan ante notario público en protocolo. Debe ser protocolizado. ¿Por qué? Porque el documento requiere inscripción registral. Entonces, la única forma de que acceda al registro público para inscribirse es mediante la expedición de un testimonio por parte del notario. No existe otro mecanismo para otorgamiento de ese poder general o generalísimo. En cuanto al especial especialísimo, si poseen efectos registrales, como ya mencioné anteriormente, deben otorgarse ante notario público en protocolo. Si no se requiere el efecto registral, por ejemplo, un poder para ir a firmar unos documentos que no vayan al registro, entonces no requeriría inscripción registral. En cuanto al mandato especial judicial, que se utiliza para representar a una parte en un proceso judicial, el mismo no requiere ser realizado ante notario público ni en protocolo. La autenticación la realiza un abogado y puede ser otorgado el poder en un documento, en un papel blanco normal, común y corriente. En cuanto al poder especial judicial en general, como decía, es autenticado por un abogado, y en este caso debe ser un abogado diferente al que se está nombrando como mandatario. O sea, si yo soy abogado de una parte en un proceso, no puedo hacer el poder que la parte me otorgue a mí ese mandato, ese poder, y yo autenticarlo. La autenticación debe ser por parte de otro profesional en derecho. Debe ser, como ya dije, en papel normal, no protocolizado. Cuando el proceso judicial es de naturaleza agraria, la autenticación de ese poder sí se requiere que sea por notario público. Esto por establecerlo así la ley de jurisdicción agraria. Sin embargo, en la experiencia he notado que muchos juzgados agrarios no exigen ese requisito o formalidad y permiten que la autenticación sea realizada por medio de un abogado. En cuanto al mandato especial para expedientes administrativos, o sea, gestiones que no sean expedientes judiciales, ese mandato o poder puede ser autenticado por el mismo abogado nombrado como mandatario. No se requiere protocolización. Esta autorización que el mismo abogado, quien va a ser mandatario, sea quien autentique, está establecida en la Ley General de Administración Pública. La aceptación puede ser realizada en el mismo acto de otorgamiento o bien con el ejercicio como tal del poder. Se entiende como aceptado cuando se realiza el ejercicio del poder por parte del mandatario. ¿Cómo se extingue un contrato de mandato? Bueno, el contrato de mandato se extingue por varios motivos. El primero sería el cumplimiento del objetivo o objeto para el cual fue otorgado. También se puede dar por la renuncia al mandatario. Cuando el mandatario renuncia, ya no quiere ejercerlo más, puede presentar la renuncia, comunicarla a su mandante, y ya a partir de ahí queda extinta su obligación de representación. También se da la extinción cuando hay insolvencia o quiebra de alguna de las partes. Otro motivo de extinción del contrato de mandato es la muerte o incapacidad de cualquiera de los dos, ya sea el mandante o mandatario. En este caso, cuando al mandante se le dicta una incapacidad, se le nombra un curador. Por consiguiente, esa persona sería quien debe ya seguirlo representando, y los poderes o mandatos que haya otorgado pierden su validez. También se puede extinguir el contrato de mandato por medio de revocación por parte del mandante. Debemos entender que si el mandante eligió a una persona para designarla como su representante, también tiene la facultad para revocar en cualquier momento esa representación. ¿Qué pasa cuando se da un uso inadecuado del contrato? Bueno, puede ser una simulación de un mandato para evitar el otorgamiento de un contrato de compraventa. Esto es muy común en el caso de la venta de vehículos. Personas que ya negociaron un vehículo y realmente lo que han hecho es una venta, han recibido el pago del precio, pero el comprador le dice: yo quiero que me dé un poder, no una venta, porque mi objetivo es venderlo pronto. Entonces, lo que hace el vendedor del vehículo es un otorgamiento de un mandato, un poder, normalmente de tipo especial, para que el otro pueda vender el vehículo. En realidad esto no es un uso adecuado, porque se está haciendo un contrato simulado, o sea, se simula el otorgamiento de un mandato cuando en realidad ya hay una compraventa de por medio. Esta es una práctica que al menos yo, como profesional de derecho, no recomiendo. No recomiendo que se haga de esa forma, pero obviamente es un uso que se da muy frecuente en la realidad. Es una situación que uno no puede negar que exista, pero no se recomienda. ¿Qué sucede cuando se da un mandato de este tipo para vender un vehículo, por ejemplo, y en realidad lo que hay es una venta de por medio? Bueno, podría haber una pérdida económica, porque eventualmente, si al
propietario registral del vehículo lo declaran en insolvencia o quiebra, eso puede conllevar que el bien pase a formar parte del inventario de bienes en la quiebra o la insolvencia, y el comprador del vehículo, que no tiene una compraventa como tal, sino un poder simplemente para revenderlo, estaría perdiendo el vehículo en beneficio de los acreedores de ese propietario registral. También podría darse un reclamo de herederos en caso de que el propietario registral fallezca. Si fallece el propietario registral, no otorgó la compraventa, sino que dio un poder, y los herederos del causante, del fallecido, pueden reclamar ese bien como parte del patrimonio del fallecido. Entonces el comprador, que no tiene una compraventa en su mano, perdería ese bien y le sería muy difícil demostrar que realmente lo que hizo fue comprarlo y no realmente había de por medio un poder para venderlo. También podría haber eventualmente embargo de bienes. Ese bien podría ser embargado por deuda del demandante y el comprador de ese vehículo no podría demostrar que él lo compró, porque lo que tiene es un mandato, un poder, y no una compraventa. Puede haber una responsabilidad también en caso de un accidente de tránsito. El vehículo, de una u otra forma, la ley establece que es la primera garantía, digamos, a favor de una persona que haya sufrido daños en un accidente de tránsito, para cobrar esos daños. Entonces, si el mandante que dio un poder en lugar de hacer una compraventa se ve involucrado, digamos, el vehículo en un accidente, eventualmente, si el vehículo no responde por todos los daños causados en ese accidente, el mandante, o sea, el propietario registral, tendría que responder por sus propios bienes. Y por eso es una de las situaciones por las que yo no recomiendo que se utilice el contrato de mandato para disfrazar una compraventa como tal. En este punto te recuerdo, si te ha gustado el video, darle me gusta, suscribirte al canal, compartir el video para alguien que pueda servir y dejar un comentario. Trataré de responder todos los comentarios. Muchas gracias por estar aquí.